Efesios capítulo 6, verso 4. Vamos a leer en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Leemos el versículo 4, dice así, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mi Rey, venimos a ti en adoración, en alabanza, en acción de gracias por lo que tú eres, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu Santo Espíritu que no solo la inspiró en los que la escribieron perfectamente, sino que también ilumina nuestro entendimiento para servirte sinceramente y cada día ser más consagrados a ti. Hemos venido, Señor, orando y contemplando lo que tu palabra dice con respecto a nuestras funciones en la familia, esposas, esposos, matrimonio en conjunto, hijos la semana pasada, hoy los padres. Tú eres Padre, Señor. ¿A quién podríamos acudir mejor que a ti, Señor, para pedirte que nos enseñes a ser padres? Recuérdanos, Señor, que somos reflejo no solamente de ti y de la relación de tu Hijo con la iglesia en el matrimonio, sino también de ti y de tu carácter en la forma como padre y madre criamos a nuestros hijos. Yo te pido de una manera especial en esta mañana que mis hermanos y yo seamos alentados por tu palabra. No quiero, Santo Señor, y tú lo sabes, que simplemente se vea como una enseñanza de exhortación y llamado de atención, como si quien habla o cualquiera de nosotros aquí presentes fuera padre o madre perfecto o perfecta. Tú eres el Padre perfecto. Y a ti acudimos, Señor, para aprender en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que quisiera hacer por algo que escuché hace un tiempo de una psicóloga, si no estoy mal, en una conferencia sobre la educación de los hijos. La pregunta es, ¿los padres de hoy en día le tenemos miedo a los hijos? ¿Ustedes qué piensan? Porque antes era claro que no. Hoy, con los cambios que se han dado, ¿los padres hemos llegado a tenerle miedo a nuestros hijos? ¿Tenerle miedo a decirles algo? ¿A reconvenirlos? ¿A corregirlos? ¿Incluso hasta simplemente hablarles? Y deberíamos contestar los que tenemos hijos más pequeños y que nuestros hijos lo piensen muy bien, porque de aquí en adelante van a venir más retos para la paternidad en quienes la asuman, porque han cambiado mucho los tiempos, ¿cierto? De hecho, dejando la pregunta abierta, me acuerdo de un libro, para que usted la resuelva la pregunta en su casa, me acuerdo de un libro de hace unos años atrás, no tan antiguo, de un psicólogo cristiano, si no estoy mal, muy conocido, de un ministerio internacional, titulado Atrévete a disciplinar. Así es el título, Atrévete. Lo que antes era algo normal, ahora es un atrevimiento. Ahora es ser muy valientes. Atrévete a disciplinar. Ahora es, a ver, apúrele, hágale, anímese a hacer lo que antes se hacía como algo tan tradicional o normal. Y no quiere decir que antes fuera perfecto. De hecho, déjeme enmarcar esta enseñanza diciendo lo siguiente: los padres
cristianos deben asumir su responsabilidad de criar a sus hijos en el Señor si quieren ser usados por Dios para poner límites al ejercicio del pecado en sus hijos y si quieren llevarlos a Cristo en arrepentimiento. ¿Cuántos quieren que sus hijos, los que son padres, no se desborden en una vida pecaminosa? ¿Y cuántos quieren que sus hijos no solamente no sean o no lleven al límite más grande o al extremo más grande el pecado que pueda tener en su corazón, sino que también vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y caminen con el Señor? ¿Lo queremos, padres, madres? Quienes no son padres y no son madres todavía, ¿lo querrán con sus hijos? ¿O no lo han pensado? O cuando venga, cuando nos toque. Les digo algo, que no salga de los dos Santanderes o de Latinoamérica. Hace mucho tiempo yo soñaba despierto enseñando este tipo de temas, siendo un adolescente y conociendo al Señor. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y para serles sinceros, la imaginación me daba para pensar en algo como lo que estamos haciendo hoy, tanto física como doctrinalmente hablando, aunque era un joven que no entendía casi nada sobre la paternidad. Tenía mucha ilusión por ser papá, primero por estar casado y luego por ser papá. De hecho se nota la ilusión, ¿no? Porque de 21 años me casé y ya tengo 3 muchachos. Donde no me frene el médico que dijo hágase la vasectomía, ahí seguimos. Y tenemos un equipo de fútbol completo. Porque no me pregunte cómo Dios impulsaba mi corazón con respecto a estos temas, con una convicción profunda de que esto nadie lo estudia antes de ejercerlo. La mayoría se casan sin estudiar primero cómo ser buenas parejas matrimoniales, y la mayoría se aventuran a tener hijos sin primero ver qué la Biblia dice con respecto a la crianza. Y ya luego miramos a ver qué va saliendo. Cuando se den cuenta ya los muchachos están grandes y apenas están empezando a aprender. Este texto nos dice 2 cosas sencillitas sobre la crianza de los hijos para los cristianos. La primera, no provocar a ira a los hijos. Y la segunda, criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya está listo el sermón. ¿Cómo les parece? Esos son los 2 puntos sencillitos. No provocar a ira a los hijos y criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Primero, no provocar a ira a los hijos. ¿A quiénes se le llama eso? Capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres. Aunque la palabra que aparece ahí es la palabra para el progenitor masculino en plural, en el idioma original, en el griego, la mayoría concuerda que esto involucra a padre y madre porque es la enseñanza del Antiguo Testamento, y en el contexto directo se acaba de citar el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, hablándole a los hijos. Lo que yo he llamado hay que criar en equipo. No solo, hay que hacer un equipo para criar. Corroborémoslo con el Proverbios, que es el libro por excelencia para la enseñanza de los niños. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Recomiendo por favor que con sus hijos lean Proverbios, estudien Proverbios. Es escrito, por lo menos inicialmente, a través de Salomón para poder instruir a su hijo. Así que tiene la intención de enseñar a los hijos. Proverbios capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hay un equipo. Instrucción del padre, dirección de la madre. Vayamos a Proverbios 6, 20. Esto se vuelve consistente en todo Proverbios. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Padre y madre.
papás. ¿Se dan cuenta que hay una inclinación en el caso, esto es paralelismo hebreo, la forma como ellos elaboraban sus poesías? El mandamiento del padre equivale a la enseñanza de la madre en este versículo, y en el anterior, en el capítulo 1, versículo 8, la instrucción del padre equivale a la dirección de la madre en el paralelismo, y se complementan. Y lógicamente cada uno, si se dan cuenta, es más de dar dirección, encaminar el papá, y más de complementar, explicar y dar sustentos en cuanto al porqué de la mamá, y arman un equipo. En estos días meditaba con alguien, un creyente, sobre esto. Estábamos hablando de algo que algunos conocen muy bien: los héroes y los superhéroes, las películas modernas, Avengers, no sé si se dice Vengadores, para decirlo en español. Antiguamente la Liga de la Justicia, Batman y Robin. Las películas antiguas, El Llanero Solitario y Toro, Kimosabi. Eso es antiguo, ¿no, hermano? Ellos no saben de eso. ¿Alguno de ustedes sabe El Cabazorro y Pepe Trueno? Tampoco. Bueno, en el colegio les enseñaron a leer seguramente, y leyeron de un tal Quijote de la Mancha, acompañado ¿de quién? De Sancho Panza. O ya no leen el Quijote, o por lo menos no les piden que lleven el resumen. ¿Se dan cuenta que se arman dúos? Y claro, como son caricaturas, caricaturizan, valga la redundancia, o ridiculizan o llevan al extremo lo que debería ser el trabajo complementario. En un Quijote era tan dado a ir, a luchar, a cumplir la misión, que se volvía loco o medio loco, o llame lo que era muy apasionado, pensando que los gigantes, que las veletas o las astas de un molino de viento eran los brazos de un gigante, y se iba contra él, porque su cometido era dirigirse hacia el frente. Y Sancho era el que como que estaba amortiguando la cosa, viendo las perspectivas, complementando todo el esquema para que él no se desviara y pudiera saber qué hacer. ¿No se les parece un poco a padre y madre? Al equipo que debe conformarse ya no para vencer enemigos, sino para vencer el mal en nuestros propios hijos, para luchar contra el pecado en nuestros propios hijos. Tenemos que hacer equipo. La semana pasada le hablamos a los niños, pero le hablé a los niños también para que escucharan ¿los qué? Le hablé a Pedro para que se entendiera Pablo. ¿Qué le decíamos a los niños la semana pasada? Hay veces en que los papás no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Y hoy tengo que decir de parte del Señor: papás, pónganse de acuerdo para criar a los hijos. Pongámonos de acuerdo sobre cómo criarlos, aunque el texto que leímos enfatice al padre y utilice el nombre del padre por la expresión lógica de que el masculino involucra masculino y femenino, pero también porque casi siempre el papá es el que lleva al extremo la corrección. Porque como Quijote quiere ir rápidamente a cumplir la labor y a veces no entiende las circunstancias y termina obrando muy arbitrariamente. Ejemplo, papá llega a casa, mamá está todo el día con los chicos después de llegar lógicamente del colegio, y le tiene una lista grande: mi amor, cariño, tesoro, dulzura. Imagínate que hoy el uno se montó, el otro se encaramó, el otro gritó, el otro peleó, el otro... Y además de eso, imagina que y aparte de eso, Y el hombre que viene llegando siente que es el Avenger, el vengador justiciero. Dice: ajá, que hay que acomodar esto. ¿Qué usted hizo? ¿Que usted no hizo? ¿Que usted tal cosa? ¿Que usted tal otra? ¡Ay, papá! Vamos a ponerle orden al asunto. Y resulta que a veces en ese cometido de poner orden se extralimita uno como hombre, queriendo infundir la autoridad. En cualquier aspecto, ni siquiera puede ser con violencia física, sino sencillamente con gritos y distorsiones de lo que uno debe decir.
Casi siempre hacemos un convenio, de hace mucho tiempo hicimos un convenio con mi esposa y cuando toca nos lo recordamos el uno al otro, que cuando yo llegue trate de no decirme todo al tiempo porque me sale el vengador de adentro y quiero ejecutar justicia. Yo le digo, espéreme un momentico. Y si lo hace, me tengo que yo mismo aquietar, decir, sí, ya. Hablemos de otra cosa antes y luego aplicamos la disciplina a los muchachos. Porque esto lleva a que el hombre, el papá, pueda ser visto como aquel que llega de la calle a amargarnos en la casa. Y esta distorsión del papá hace, créame hermanos, como Dios se presenta como Padre en su palabra, créame que muchos se previenen con respecto a la paternidad de Dios y piensan que Dios también llega a armar el despelote en sus vidas y que llega de pronto a excederse en lo que debe corregir o no y que van a ser maltratados. Por eso es que dice, si usted lo recuerda conmigo en ese texto, y vosotros padres, Efesios capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Bueno, esa es otra versión, no exasperéis a vuestros hijos, y esa es en Colosenses, ese texto en la Reina Valera. No sé si ahí en esta versión diga exasperéis. No provoquéis a ira, dice la Reina Valera, a vuestros hijos. Entonces ahora no le puedo decir nada, que haga lo que quiera pues, ahora que haga lo que se le dé la gana, dicen los papás. Ya no le podemos decir nada a los muchachos entonces. No quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que también nosotros entender que no somos perfectos y que, muy importante, no debemos desanimarlos o desalentarlos. La expresión provocar a ira implica intensificar la indignación o el desaliento que por lo general se produce en alguien cuando uno le dice qué hacer y qué no hacer. Haga esto. Ya vino a decirme qué hacer. Entonces no lo haga. Ya vino a decirme qué no hacer. ¿Cierto? Y uno, naturalmente, no quiere someterse a la autoridad por implicaciones del corazón humano, incluso en el creyente que todavía tiene vestigios del pecado de Adán y Eva. Entonces, nosotros a veces cuando vemos eso, intensificamos esa respuesta y desalentamos más cuando no entendemos cómo hacerlo en el Señor. Y eso es lo que vamos a ver un poco mejor hoy. El Señor usa esta expresión en Romanos 10:19 con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento cuando le dice, voy a provocarlos a ira. Primero les dice a celos y luego les dice a ira con un pueblo que no son ustedes. Ustedes no me hicieron caso y ahora voy a levantar otro pueblo y ustedes se van a enojar por eso. Y esta es una parte instructiva de parte de Dios en la historia para con su pueblo del Antiguo Testamento y anunciando que vendríamos nosotros a través de Cristo, la iglesia. Pero también, aunque no use la misma palabra en el griego, en Colosenses 3:21, da a entender lo mismo con otras palabras. Colosenses capítulo 3, yo dije Gálatas hace un momento, es Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 21, que dice, y a vosotros, Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, yo espero que yo esté hablando con los creyentes, yo espero que, de todas formas hago la salvedad, que aquí no se dé como lo que yo he visto en la crianza de algunos papás seculares, ¿no? Que el papá le pone al hijo, como tiene la cabeza un poco grande, le dice porrón, o como le ponen sobrenombres, ¿cómo que le dicen aquí en Colombia? Bullying. Mis hermanos de Venezuela me decían que en Venezuela no hay tanto problema con el bullying, pero empiezan a excederse en las formas como tienen confianza con los muchachos al punto que los hacen sentir mal por ciertas cosas. Yo espero que eso no sea entre nosotros, aunque podemos hacer bromas, no sea la costumbre. Cuando aquí dice exasperar, no es que les digamos malas palabras, simplemente no es que los tratemos con groserías, que eso también lo implica, no es que les pongamos sobrenombres, no es que les digamos que no sirven para nada, todas esas cosas que se ven en el mundo, que yo creo que no se ven en el cristianismo, ¿no? ¿O sí? ¿O sí?
Me dejaron pensando como me están mirando. Y si se da, es la hora de arrepentirse y de convertirnos al Señor y saber que nosotros no estamos llamados a hacer las cosas como el mundo las hace. Ya lo vamos a ver dentro de un momento, pero no se trata de venganza. La crianza no es vengarme de aquel que descuadró la vida, llegando y luego ahora incomodándome el tiempo que yo quiero para mí. Eso no es criar, eso es vengarse uno. Y tal vez por eso se dan esas situaciones. Entonces, hermanos, aquí lo que quiere decir es exasperar, quiere decir lo mismo que en el otro versículo, que de tanto querer uno disciplinar y corregir, termine desalentándolo, porque, hermanos, cuando uno le dicen y le dicen y le dicen, y vuelven y le dicen y le dicen y le dicen, uno dice, uy, pero ¿qué pasa conmigo? Que yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo haciendo lo mismo y nada que cambio, termina uno como desalentándose. Por eso el hermano Jorge decía algo con el cumpleaños en la celebración después del culto pasado, decía, me hizo acordar de esa expresión, la uso yo para la crianza de los muchachos: suelta la cuerda y vuelve y la recoge, suelta la cuerdita y vuelve y la recoge. Y con los muchachos usted no puede estar todo el tiempo tirando, porque llega un momento que, ¡ay, me estoy ahorcando! Todo el tiempo ahí reconviniéndome, suelte un poquito, porque si no los vamos a desalentar, Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, la expresión hijos se refiere a hijos pequeños, ni siquiera hijos muy grandes, aunque en el Antiguo Testamento le daban vara hasta el camastrón grandote, y de hecho había un mandamiento esto es tremendo, para pedir que el pueblo entero apedreara al hijo contumaz y rebelde, y muriera apedreado, un hombre ya grande y sinvergüenza, siendo hijo. Aquí la palabra que se utiliza es para los hijos más pequeños, de hecho para niños, y la misma palabra que utilizábamos en el sermón pasado, en el texto en Efesios capítulo 6, versículo 1, porque se entiende que hay que empezar ¿desde cuándo? Desde muy niños, desde pequeñitos. Yo luego le enseño, cuando se da cuenta ya tiene 11 años, le va a enseñar, no, yo me encargo de eso después, ya es adolescente. Pero mire cómo se comporta conmigo. Pero ¿cuándo empezó a enseñarle? Secreto, en esta generación hay que empezar más temprano, porque el bombardeo de información y de convicciones en contra de Dios y de su palabra para nuestros hijos ahora es más grande y empieza más temprano, ¿cierto? Empieza mucho más temprano. Por eso es que antes le podía decir al niño, después le explico. Y el niño decía, voy a esperar a que mi papá me diga. Ahora el niño le dice uno, después le explico, y él dice, voy a buscar en Google. Voy a preguntarle a un amiguito por WhatsApp. O voy a averiguar en internet. Y encuentran información que no es muy instructiva. Mucha información, pero alguna con mucha mala intención. Entonces hay que empezar muy temprano. Niños muy pequeños para generar patrones hasta que sean grandes. Hay un ejemplo sencillo que ponía un pastor con respecto a un tema de la progresión en la revelación y que sirve para este tema también. A mi hijo de 21 años, 21 debería ser David, ¿cierto? 20, ya lo veo como de 21. Está viejo. De 20 años, si yo le digo, por favor, salga a la tienda a comprar algo, yo espero que lo compre, ¿cierto? Es un tema de obediencia. Pero yo espero que no tenga que decirle, por favor, mire para arriba y para abajo cuando vaya a cruzar la calle. Porque eso ya se lo enseñamos desde pequeños, ¿cierto? Eso no hay que recordarlo. Esa instrucción viene desde niños y queda programado hasta cuando ya está adulto. Por eso hay que poner las bases desde muy pequeños. Y eso pasa con todo, con las instrucciones del Señor también. Si no empezamos desde niños, muy pequeñitos, cuando seamos grandes vamos a estar enseñando lo que debimos haber enseñado 20 años atrás. Papá, me atropelló el carro. ¿Y eso por qué, hijo? Porque no miré para arriba ni para abajo. Ay, hijo, yo no le dije a usted cuando estaba pequeñito. Se me olvidó. Entonces no puede ser posible que un muchacho ya de esa edad haga eso. No provocar a ir a los hijos es lo primero. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor es lo segundo. Lo contrario es criar. Criar, versículo 4, criarlos en la disciplina. Criar significa dar alimento, literalmente. Desde afuera traer lo que me va a dar de comida. Lógicamente por eso traduce sustentar. Pero escuche esto.
se complementa enseñándole cómo autosustentarse. Bebé, ¿ya comió? No, papi, no he comido. Ya le traigo la comidita. Eso está bien con un niño muy pequeño. Bebé de 30 y pico de años, ¿ya comió? Mami, no he comido. Ya le traigo la comidita. No, hombre, que se la traiga solo. ¿Cierto? Implica no solamente sustentar, sino equipar y formar el carácter para que sea autosustentable y luego él pueda traer la comida de afuera hacia adentro, que es lo que traduce esta palabra, de criar. Al principio nosotros la traemos de afuera hacia ellos para que se alimenten y luego los vamos equipando con ciertos parámetros en el Señor para que sean capaces de autosustentarse y tengan un carácter formado por el Señor y puedan ellos mismos alimentarse. Mire, hermanos, esto es tan así que lo que viene después de este texto es cómo comportarnos entre empleados y patrones o siervos en ese tiempo, que era el tiempo de esclavitud, y amos. Y muchas veces nosotros no criamos a nuestros hijos ni siquiera para ser buenos empleados. Y eso es muy complejo. ¿Por qué tiene que seguir alimentando al niño? Ningún trabajo le dura. Dice que en todos lados lo tratan mal, que no lo comprenden. Eso es parte de la formación. ¿Sí o no? Hermanos, ¿es así o no es así? ¿Amén o no amén? Me acordé de un amigo de Cúcuta, un pastor. ¿Amén o ayayay? Criar. Hay que criarlo lo más rápido posible para que queden bien criados. Por eso cuando uno ve a un niño que se comporta mal, la gente dice, qué mal criado. ¿Cierto? Mal criado, mal educado. Y tremendo decirle de un grande, uy, qué mal criado, qué mal educado. Un grande. Y a veces, lo curioso es que a veces algunos papás se lo dicen a sus hijos. Usted sí es mal criado. ¿Y quién es el que los cría? El mismo que lo está diciendo. Mal educado, mal educada. Hay que mirarse uno mismo. ¿Quién los educó? Dos palabras muy importantes, disciplina y amonestación del Señor, pero disciplina y amonestación. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí se pone candente la cosa. Lo voy a resumir así: acción y palabras. Acción y palabras. Acción y palabras. Disciplina y amonestación. Hay que combinar las dos. Algunos de nosotros fuimos corregidos y enseñados con mucha acción y pocas palabras. Parecía que estuviéramos en una película de acción, pero esa violenta, ¿no? De que usted tiene que escaparse por cualquier lado porque si no, muere el intento. Cuando nos estaban criando. ¡Que vengan! ¡Ay! Corriendo por allá y ¡pum! Por allá la chancleta le llegaba y le alcanzaba, lo alcanzaba a lo lejos. Tenía mira telescópica la mamá con la chancleta. Otros con pura amonestación y nada de acción, puras palabras y nada de acción. Pues la Biblia recomienda las dos. Haciendo un estudio de las palabras en el original griego, amonestación y disciplina, se traducen de diversas formas en nuestra Biblia, Reina Valera, y en otras Biblias, pero tienen el énfasis de complementarse, uno con acción y el otro con palabras. Y así es que hay que formar los muchachos. La disciplina enfatiza acción más que palabras en toda edad, pero especialmente cuando son muy chicos. Implica acción, y ese es el problema, porque nuestros papás y tal vez nosotros nos enseñaron solo acción correctiva. Cuando se equivocó, viene la disciplina física. Pero la acción preventiva, les pongo ejemplo de acción preventiva. Es algo así como el entrenamiento en un equipo de fútbol. ¿Cuántos de los que están aquí han sido profesores? Yo sé que aquí hay varios hermanos que enseñan con niños, ¿cierto? ¿Qué tan bueno es colocarle a los niños diferentes tareas repetitivas para que mecanicen algo? Les voy a poner el ejemplo que dijo el pastor Watcher con uno de sus hijos. El niño salía y golpeaba la puerta. Durísimo. Hijo,
Por favor, le he explicado ya que no debe golpear la puerta, que se daña las bisagras. Cuando salga, por favor, ciérrela con cuidado. Seguía haciéndolo. Otra vez lo hacía. Venga para acá, hijo, ven para acá. Papá, que sí, la volví a golpear, sí, perdóneme, discúlpeme, lo siento, la vida, los extraterrestres, algo hace que yo golpee siempre la puerta cuando paso, no sé qué pasa, eso es una influencia demoníaca, alguna cosa hay por ahí, un viento que corre. Ponen explicaciones, bueno, listo, no me preocupe. La instrucción que le dio él fue, salga y cierre la puerta suave. Ya, papá, ya la cerré suave, vuelva y entre. Ajá, papá, ¿y ahora qué? Vuelva y salga y vuelva y cierre la puerta suave. Ya, papá, ya la cerré otra vez. Vuelva y entre. Ajá, papá, ¿y ahora? Vuelva, salga y vuelva y cierre la puerta suave. Papá, ya lo he hecho 2 veces. Vuelva y hágalo. Otra vez. Entre otra vez. ¿Qué cree que debe hacer ahora? Volver a salir y volver. Sí, haga el favor. Vamos, soldado. Hágale otra vez. Adentro, afuera. Suave, cerrando la puerta. Al rato, decía él, su experiencia con su muchacho, él venía corriendo porque es esa personalidad, cada chico tiene una personalidad diferente, lo saben los que tenemos 3, los que tienen 4, los que tuvieron 5, los que tuvieron 10, los que tuvieron 12, que cada uno tiene una personalidad distinta. Viene corriendo con su personalidad dinámica y va, abre la puerta y la va a golpear y se acuerda de todo lo que le tocó repetir hace rato y la cierra con cuidado. Acción no es solo acción correctiva, también es acción preventiva. Lo que pasa es que eso demanda tiempo, demanda esfuerzo del papá o de la mamá o de los dos en equipo, demanda incluso que se intercalen y que dediquen espacio o tiempo para enseñarle ese tipo de cosas a los muchachos. Y hoy en día, dicen la mayoría de parejas, lo que menos tenemos es tiempo. Y ya a mí se me está yendo el tiempo solo con esta explicación. Tiempo. Acción preventiva es entrenar, acción correctiva es castigar. Hay hermanos en las iglesias que no quieren que uno diga castigar porque se nos ha metido tanto el mundo en su delicadeza en la forma de hablar y en la susceptibilidad que tenemos para no herir el autoestima, que dicen no diga castigar, diga disciplinar. Pues realmente la disciplina tiene un aspecto activo, preventivo, y el correctivo se le puede llamar castigo. En el caso de los padres no es para dañar, ni maltratar, ni destruir, es para reprimir o contener la maldad de los muchachos. Y ya digo otra aplicación al final. ¿Se debe o no se debe aplicar castigo físico correctivo? ¿Podemos o no podemos usar métodos físicos para corregir a nuestros niños? Les voy a pasar por unos textos bíblicos de Proverbios. Les dije que pasáramos por Proverbios porque no tengo tiempo para explicarlo todo, y quiero resumirlo para que quede una idea unificada con respecto al asunto. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra castigo es traducida como castigo, y realmente es el que detiene la vara, shevet en el hebreo. ¿Por qué la vara? Porque era el instrumento que ellos utilizaban para reprimir o castigar físicamente. Proverbios 19, 18. Aquí ya es más concreto y no queda espacio a decir si la vara es una sencilla ilustración de una corrección que no sea con castigo físico. Dice el Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bueno, cuando le dice que no lo destruya, quiere decir que está ejerciendo un castigo físico, así que tiene que contenerse. Porque algunas personas, lo decía hace un rato y lo quiero recalcar, usan el castigo físico para vengarse de sus hijos, porque los están incomodando. Eso es muy importante recordarlo. No es una venganza. No es una venganza. Estamos queriendo formarlos, no deformarlos y destruirlos. Proverbios 20:30. Los azotes, y ahí es más claro, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Proverbios 23:13.
No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Recuerdan lo que le enseñábamos a los niños la semana pasada? Obedezcan para que tengan larga vida. Nosotros tenemos que entonces ejercer disciplina para que eso se cumpla, para que no mueran jóvenes y para que puedan ver la vida eterna en Cristo al ser confrontados con su pecado y su maldad. Recomendación: el castigo físico debería ser correctivo. Primero, entre más chico mejor, porque entre más chico el niño debería tener más disciplina y menos amonestación, porque comprende menos una explicación, pero capta más rápido una coerción física para desarrollar un determinado comportamiento. De tal forma que cuando vea que lo que va a hacer tiene una consecuencia, él diga no, hasta que pueda entender la explicación. Debería ser reservado preferiblemente para la rebeldía abierta, no cuando el niño se le cae algo, comete un error sencillo, sino para cuando repetitivamente ha desobedecido la autoridad del padre o de la madre, y cuando definitivamente está abiertamente en rebeldía. Debería ser acordado entre los papás, de tal forma de que, ojo con esto, puede ser que en principio una nalgada o algún efecto físico sobre el niño sea lo coherente o lo corriente, pero rápidamente debe pasarse a mecanismos distintos de corrección física. Entre el más rápido mejor, y depende del niño, lógicamente depende de los papás. ¿Cómo vamos a disciplinar a este muchacho? A este no nos sirvió decirle dése quieto. A este toca desarrollarle otro mecanismo de corrección. ¿Cómo hacemos? Recomiendo programas de televisión que muestran las mujeres estas inglesas de Inglaterra, que enseñan cómo el niño se le coloca 15 minutos, 5 minutos en un lugar de castigo, sentado, en un sitio. ¿Sí? Este es el momento del castigo, de tal forma que el niño cuando sepa, me equivoqué, me toca, y algunos lo hacen así, ya voy para allá. Y ya saben que viene el castigo. Pero si no hay acuerdo entre los papás, a ver, dígale algo, haga algo, dice ella. Y él le dice, ¿y por qué no lo hace usted? Yo no quiero, pero mire cómo está de rebelde. Y empieza el conflicto entre nosotros, porque no hay acuerdo previo. Es muy importante hacerlo, es muy importante hacerlo. Y aunque haya acuerdo previo, después tiene que haber evaluación del castigo. A mí mi esposa me la hacía. Bueno, a todos los esposos, las esposas nos evalúan. Tremendo. Pero debemos hacerlo mutuo. Yorley, no delante de ellos. Yo pienso que se le fue la mano esta vez con respecto a esto o aquello. Así fuera simplemente una reconversión verbal, una amonestación. Y uno tiene que saber aceptarlo y dejarse corregir. En equipo, hay que trabajar en equipo. Y alguien dirá, bueno, los que están solos, hombre criando a sus hijos nada más, mujer criando a sus hijos, les toca fuerte, pero tienen que buscar alguna figura familiar, alguien que les complemente, que les ayude con la figura paterna o materna para complementarse. Y debe ser sin ira. Cuando usted tiene rabia, usted no castiga para corregir, sino para desatar la furia. Le dije desde hace rato. Y viene el castigo. Ahora sí que es cierto. De hecho, en la siguiente relación de autoridad, patrón y empleados, dice que los patrones, siendo cristianos, deben acostumbrarse a no vivir amenazando a los empleados. Y eso es lo que a veces vivimos nosotros con los hijos. Ya lo voy a castigar, ya lo voy a reprender, ahora sí me la va a pagar. Y espere que llegue su papá, porque ese sí lo agarra. Y vivir diciendo y no haciendo es lo peor que se puede hacer. Es mejor desarrollar mecanismos e ir corrigiendo en el camino y no vivir amenazando todo el tiempo, porque ya eso sé que no pasa nada, y cuando pasa eso pasa rapidito y después otra vez otra cantidad de tiempo con amenazas. Disciplina, acción. Amonestación, palabras. ¿A cuánto les gustan que los regañen? ¿O seré yo el único que me da como uy, gloria a Dios cuando lo regañan a uno? Porque no solamente regaño, amonestar, la corrección también verbal puede ser preventiva, es decir y explicar. Esto que estoy haciendo aquí es corrección o disciplina en amonestación preventiva, explicando.
Entonces, el día de mañana me siento con alguno de ustedes y les digo, hermano, ¿se acuerda cuando hablamos con respecto a la crianza? Los padres y las madres. Sí, pastor. Vea, esto está pasando, veo en su vida y quiero que trabajemos sobre eso con respecto a la crianza. Eso es correctivo. Pero ahora es explicativo, es preventivo. Y a veces los papás no dedicamos tiempo para explicarle a los hijos por qué se puede o no se puede hacer algo, por qué se debe o no se debe decir algo, por qué se hace o no se hace algo dentro de la casa. Y ellos violan los reglamentos, dicen, pero yo no sabía, y a veces es real que no lo saben, porque no explicamos. No explicamos, debe ser preventiva, debe ser correctiva, y no explico qué es regañar porque ustedes lo saben, ¿cierto? Hermanas, ¿ustedes saben cómo regañar? Ya, mamá, ya, dicen los muchachos. Y yo siempre le digo a los muchachos, cuando llegue la disciplina correctiva, no lo he vuelto a decir hace un tiempo, me va a aguantar la lengua, me va a tener que soportar lo que le diga, si no hace caso. ¿Por qué? Porque debe haber una amonestación, debe haber una corrección verbal. Debería ser, esto es importante, debería ser entre más grande, más se va haciendo amonestación en palabras y menos corrección física o disciplina en acción. Y entre más rápido pasemos a esto, mucho mejor. Porque déjeme decirle que en nuestra era tenemos que pasar mucho más rápido. Vuelvo y le repito, en nuestra era tenemos que pasar mucho más rápido. Mucho más rápido, porque los niños están llenos de información y necesitan explicación. Y lógicamente al final debemos tratar ya no solamente la rebeldía abierta, sino la rebeldía encubierta. Ven acá, hijo, yo veo que tú me obedeciste, pero ajá, como dicen los costeños por ahí, pero ajá, pusiste mala cara, me hiciste caso, pero torciste la boca. Dime tú, y tiene que ser charlado, ¿qué pasaría si alguien te torciera la boca a ti? Estoy hablando como costeño hoy. ¿Qué pasaría? No, me da rabia que me tuerzan la boca. Ah, bueno, ¿por qué lo hace? Por esto y esto y aquello. Es que usted siempre le hizo no esto. Ah, bueno, le estoy diciendo esto y empieza la explicación. Y viene la charla, la conversación. Tiene que ser más conversado, más charlado y también sin ira. En ambos aspectos, acción y palabras, disciplina y amonestación debe ser sin ira, sin rabia. Es correcto que los papás digan, hijo, ahorita no hablemos. Se puede hacer. Estoy que no puedo hablar sin regañar y de pronto sin insultar, así que hablamos dentro de un momentico. Déjeme que me pase. Es muy importante que nosotros tengamos esta disciplina, dice el versículo 4 del capítulo 6, y amonestación del Señor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes que son padres ya y los que lo van a hacer se someten a alguien de parte del Señor para que los corrija y los amoneste? ¿Cuántos de los que están aquí tienen especialmente, lo hemos hablado con el círculo íntimo, las personas que estamos proyectando liderazgo y que ya están ejerciendo funciones de liderazgo en la iglesia, un mentor que les diga lo que necesitan saber por su experiencia y su caminar con el Señor, pero también que los corrija cuando están equivocados? Les cuento otro secreto que no salga de Latinoamérica. Cuando vinimos acá a Bucaramanga con mi familia, no vinimos a pastorear. Lo saben los hermanos más antiguos de la iglesia. Vinimos buscando someternos al liderazgo de una iglesia. Y especialmente estar bajo el mentoreo del pastor Héctor. De hecho, él todavía sigue mentoreando mi vida. A eso veníamos. ¿Y sabe por qué lo estaba pensando? Porque mis muchachos estaban creciendo y estaban viendo que el papá hace lo que quiere en la iglesia y eso hace lo que le da la gana. Si él dice culto a las 7, culto a las 7. Si él dice culto a las 10, culto a las 10. Si él dice no hay culto, no hay culto. Si dice partido de Colombia, pongamos el partido de Colombia y no hagamos culto. Eso hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque en la iglesia era el pastor y estábamos empezando obra, y cuando se empieza una obra pareciera que todo lo que uno quiere hacer lo hace porque está de pionero. Y quería llegar acá y que ellos percibieran que el papá también tiene que rendirle cuentas a alguien dentro de la iglesia, porque también lo ven dentro del trabajo,
Que sepan que el papá en el Señor se somete a una autoridad y la mamá también. Pero si cuando va con el papá por la carretera, él va manejando el carro y lo va a parar un policía y le dice, ¿qué voy a pararle? Estos policías no hacen sino molestar. O vive renegando de la autoridad, vive hablando mal del jefe, o vive refunfuñando de la iglesia donde se congrega, que va a aprender el hijo. A ser desobediente, a ser rebelde. Y el papá como el hijo lo debe hacer en el Señor. Y yo sé que lo dejé para la parte más crucial, porque a estas alturas la cadera se acomoda tanto en la silla y el calor está intenso que el cuerpo se relaja, los ojos se cierran y el alma disfruta. Y empiezan ustedes a escuchar la predicación en modo José. ¿Sabe cómo José recibía revelación? En sueños. Josué iba a recibir algo de parte del Señor y se acostaba para que yo le hablara. Lo estoy dejando para el final, pero voy a arriesgarme, porque la clave de toda la enseñanza, he hablado de muchas estrategias que podrían predicarse incluso desde una sinagoga o desde una mezquita musulmana. Es hacerlo en el Señor Jesucristo. Disciplina y amonestación del... Primero, ya lo dije, con la obediencia en el Señor. Padres que obedecen en el Señor a sus autoridades, y escuche esto, que reconocen cuando pecan contra el Señor. Una de las cosas que nos hace confiables, escuche esto, es reconocer nuestros errores. No nos hace confiables parecer que somos perfectos, y menos como papás, tampoco como pastores, ni siquiera como patrones en un trabajo. Si uno quiere siempre parecer perfecto para que uno se vuelva confiable y la gente confíe en uno, se equivoca, porque la gente se da cuenta de nuestros errores, aunque nosotros no los digamos y los reconozcamos. ¡Ay, se cree perfecto! Mire, y se equivoca cada rato, yo me he dado cuenta. Y dice que uno haga esto y mire lo que hace. Hay que reconocer. La confiabilidad se desarrolla cuando reconocemos que también estamos siendo transformados por el Señor. Esa es la regla, y tiene que ser la regla dentro de la iglesia, y ojo, tiene que ser la regla dentro de la casa, para disciplinar y amonestar en el Señor. Pero también enfocando las consecuencias del pecado al disciplinar. Déjeme, lo corrijo y lo disciplino, hijo, y siéntese allá, o vaya al cuarto, o tal método de disciplina porque usted se equivocó y ya. No. Como cada vez lo hablamos más, tengo que hacerle entender que lo que le estoy mostrando es las consecuencias del pecado. Me asusta ver cómo esto es lo que determina que las vidas se desborden y terminen muy mal. Antes del culto estaba hablando con alguien que se baña aquí en el lavadero, que consume droga. De hecho, creo que consumió mientras estábamos acá en culto, estaba consumiendo crack o lo que le llaman perico, lo que sea. Yo cuando salí, él se baña siempre allá, ese hombre. Abrí la puerta, lo saludé, hablé un poquito con él, le pregunté por la familia y me dijo algo que es muy importante resaltar como ilustración. Es que en la casa ya no me quieren porque mi abuelita se asusta cuando yo llego, porque como he golpeado a mis familiares, yo llego a la casa y entra en shock, ya no puedo volver a la casa. Y como no podíamos conversar de largo, lo único que alcancé a decirle, porque yo sé que me lo encuentro después, es decirle algo que es muy importante, recordar que las acciones tienen consecuencias. Dijo, sí, yo sé que tiene consecuencias. Porque él lo dijo como tan sencillo: la culpa de que no vuelva a la casa es de la abuelita que entra en shock. Ay, porque yo alguna vez golpeé a alguien. Espere. Lo que uno hace trae consecuencias. Y casi siempre pasa que los adultos no evalúan las consecuencias de sus acciones, porque de niños decían, ay, tan lindo el niño, ay, le está metiendo el dedo en el tomacorriente. Toca, después de que le pegue la corriente, decirle, yo le pego la corriente por hacer lo que le dijimos que no hiciera. Demostrarle que tienen consecuencias. Ay, tan lindo el niño, le está pegando al otro con un mazo en la cabeza, ay, tan bonito. Y créame que hay gente que se entretiene viendo las pilaturas, tan bonito que dice groserías, tan bonito que hace aquello, tan bonito. Hay personas, hay incluso hermanos que yo he visto que tienen a sus hijos solo como entretenimiento, como si fueran muñecos que hablan y que se mueven. Y lo único que hacen es ver cómo se entretienen con ellos y no los corrigen. Las consecuencias del pecado. Se trata de evangelizarlos, y empiezan evangelizando con las consecuencias del pecado.
Pero y entonces cuando les hablamos, ¿qué les mostramos? Y cuando los corregimos en acción, les mostramos que el pecado tiene consecuencias. Cuando les hablamos, ¿qué le mostramos? ¿Cómo se evangeliza a alguien? ¿Mostrándole solo las consecuencias del pecado? Mandándolo para el infierno. Así se evangeliza a alguien, ¿cierto? Usted que es pecador, al infierno se va a ir. Bueno, le puede hablar del infierno, ojalá se lo hable sin querer vengarse de él, como un papá cuando castiga a un hijo. Pero debemos complementarlo porque no solamente queremos que se arrepientan de sus pecados por la consecuencia que traen, sino también que confíen en Cristo. Los padres son los primeros que pastorean el corazón de sus hijos. De hecho, ese es otro libro que les recomiendo, Pastoreando el corazón de tus hijos, de Ted Tripp, si no estoy mal. Y tiene varias series, de acuerdo a las edades. Cuando los corregimos, los estamos acercando a Cristo, porque les estamos diciendo, ¿recuerdan la semana pasada como lo hice con los chicos? Que ustedes estaban ahí presentes, mostrándoles que ellos no son perfectos y que si los corregimos no es porque nosotros lo seamos, sino que es porque ellos tienen que aprender que el pecado tiene consecuencias y que por eso necesitan a Cristo para salvarlo, no solo de las consecuencias, sino también de que se esclavicen cada vez más al pecado. Tenemos que mostrarle a Cristo. Y por eso es que se hace sencillo o mucho más fácil de entender a los muchachos cristianos cuando han sido correctamente disciplinados con el enfoque en el Evangelio, predicarles y que se conviertan cuando tienen entendimiento. Intelectualmente, entienden más fácilmente. Lógicamente la conversión la da el Espíritu Santo, pero por lo menos entienden mucho mejor el concepto en su mente. Mientras que a otros le dice uno, pero es que el pecado trae consecuencias, usted necesita a Cristo para salvarse. ¿Y eso por qué? ¿Usted no lo criaron en un hogar cristiano? Sí, pero a mí nunca me explicaron eso. Y cuando lo corregían, ¿qué le decían? Deje de molestar y ya. No, hermanos. Los primeros evangelistas de nuestros hijos somos los padres, nosotros. Somos nosotros. Es una labor muy importante. Recuerden esto para poder finalizar. No ama el que es indiferente y no corrige. La respuesta para no provocarlos a ira no es no disciplinarlos, es disciplinarlos, pero en el Señor Jesucristo. Dejándome disciplinar yo por Cristo, conociendo el Evangelio y aprovechando cuando ellos deben ser corregidos para predicarles el Evangelio. Ahora, no se trata de hacer un sermón todas las veces. Juanito volvió a dejar la ropa botada, venga para acá. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces déjeme le predico el Evangelio y media hora de sermón. No. Sencillo, se equivocó. Usted sabe que esa equivocación ya le había explicado que no debía hacerla o cometerla, o sea que trae una consecuencia, ¿cierto? Fue una desobediencia, sí señor. Porque el pecado trae desobediencia, así como cuando yo peco, también tengo consecuencias. Ahora, la corrección va a ser la siguiente, la establezco, porque usted necesita recordar eso. Pero también recuerde que usted no es perfecto como yo no lo soy, así que órele al Señor y pídale al Señor Jesús que cambie su corazón. Y confíe en que Él lo perdona porque Él sí fue perfecto y murió por nosotros en la cruz. ¿Ya le prediqué? Y si eso tengo que hacerlo 10.000 veces, tengo que hacerlo 10.000 veces. ¿Sí o no, Michael? Cuando tenga los muchachos, ¿no? ¿Cuándo va a tener? 4. 3 o 7. Uy, hermano. Este hombre. ¿No era que estábamos hablando en contra de la teología de la prosperidad? Está tomando el pelo. Ahora quiere prosperar en muchachos. Antes era deseoso, ¿no? Llenó su aljaba de ellos, dice el salmista, ¿no? Que son como flechas o saetas en mano del valiente. Llenó la aljaba, que es donde se colocaban las flechas. ¡Oh! Y apenas si metí 3 flechitas, otros hermanos de a una. Hoy en día no queremos meter sino a una, 2. ¡Ay! 3 son multitud. Antes llénela. Muchos muchachos. ¿Por qué? Porque eran ayuda laboral. Se trabajaba en fincas, ¿cierto? Eran sucesores y colaboradores en los trabajos. Hoy en día casi siempre los muchachos no trabajan en la misma empresa que uno. Las empresas familiares también ayudan mucho. Si se sabe llevar estos patrones en la familia, se pueden aplicar en empresas familiares. Mis amados hermanos,
Dios nos ayude a ser buenos padres en el Señor, que educamos, que no somos indiferentes, sino que nos atrevemos a disciplinar con acción y con palabras en el Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies para orarle a Dios? ¿Cuántos se acuerdan del hijo A y del hijo D? Amén. Papás, ahora usted va a ser un hijo A o un hijo D, que obedece al Señor y se arrepiente para hacerle caso, o un hijo desobediente que va a seguir haciendo su paternidad como quiera. Ay, hermanos, crecemos en arrepentimiento también en estas áreas. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, mi Rey, porque solo tú eres Padre bueno. Siendo padres yo, y espero que mis hermanos también reconozcamos que son padres y madres, tal vez a veces he sido un muy mal reflejo de lo que es tu paternidad. Y te pido perdón, Señor, si eso ha puesto obstáculo en algún momento a mis hijos, para que se desalienten o para que no te vean a ti como el Padre Celestial y no encuentren en Cristo atractivo, por cuanto no han visto en mí un ejemplo correcto. Pero Señor, tú sabes que mi corazón y el de muchos de mis hermanos sinceramente ha orado por esto, ha clamado por ser buenos padres, ha buscado hacer las cosas conforme a tu voluntad, y nos hemos equivocado, sí, pero lo hemos hecho luchando contra nuestra propia carnalidad y lo que el mundo nos ha enseñado. Ayúdanos, oh Santo Señor. Ayúdanos, oh Santo Señor, porque desde que empezamos esta serie venimos orando, queremos parejas fuertes, queremos familias fuertes. Eso es lo que hace una iglesia fuerte. No es desde afuera hasta adentro, es desde adentro hasta afuera. Y es la relación entre nosotros como pareja la que sirve para poder hacer un equipo de crianza efectivo para nuestros hijos. Ayúdanos, oh Santo Señor, ayuda a nuestros hijos a entendernos, pero también ayúdanos a nosotros a reconocer que tenemos que ser también disciplinados y amonestados. Obviamente, Señor, si en ellos ya creciente la disciplina de acción, no se trata de corrección física literal. Sí, Señor, tú nos sigues disciplinando a través de circunstancias, situaciones, acontecimientos, como dices en tu palabra, al hijo que amas disciplina y corriges a todo aquel que adoptas por hijo. Y somos tus hijos. Dulce es tu reprensión, Señor, y hermosa tu corrección cuando viene nuestra vida y vemos los frutos apacibles de justicia, la transformación de nuestro carácter. Y aunque algunos de nosotros haya llorado, mi Rey, como yo tuve que ver llorar a mi papá, 2 ocasiones, oh Santo Señor, en mi vida que lloró por disciplinarme, de muy pequeño y de muy adolescente, como nunca había visto llorar, lo había visto llorar a él, por tener que corregirme muy fuertemente con respecto a cosas que tenía que corregirme muy fuertemente. Algunos hemos hecho lo mismo, Señor, hemos llorado por decir, es duro, tengo que corregir. Pero Señor, tú sabes que nuestro corazón quiere hacer tu voluntad. Si solo somos estorbo para nuestros hijos, como lo tenía que haber sido Elí, el sacerdote del Antiguo Testamento, y no lo fue con sus 2 hijos, Ofni y Finés, y por eso terminaron mal, pues solo seremos estorbos. Pero ayúdanos a ser un verdadero obstáculo para la maldad del corazón de nuestros hijos. Queremos que lleguen a tus pies. También queremos ser instrumentos del Evangelio para ellos, de la verdad en Cristo. Ayúdanos, oh Santo Señor. Y a todos los que vengan, Señor, a la iglesia, dales esta convicción. El Evangelio no es solo para ir al cielo. El Evangelio es para ser mejor esposo. El Evangelio es para ser mejor esposa. El Evangelio es para ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hija, mejor hermano, mejor hermana, mejor empleado, mejor patrón, mejor todo. Porque me parezco cada día más a Cristo. Porque cada día estoy más sometido a su voluntad. Y cada día me arrepiento más rápidamente y confío en Él más plenamente y soy más dirigido por Él en santidad. No es solo un tiquete para el cielo, no es solo acumular, Señor, días en la iglesia, es que nuestro corazón sea transformado día a día por Ti.
Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana y te pido tú los lleves en completa paz, llevando esta palabra en su corazón para aplicarla en sus vidas y para poder transmitirla a la vida de otros padres y de otras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.